Tras Escena, el podcast. mi nombre es María José Poveda Y yo soy Sebas Giraldo. y con nosotros está Mauricio Mejía. Eso va a quedar en el audio más bacano, pero no importa. Ahí ponemos efectos de sonido y todo. Mauro es un actor conocido por sus papeles en novelas como El cartel de los sapos, como El patrón del mal y más recientemente en Arena Senado. Así es. Y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. No, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a hablar un rato, a tomar cafecito, a contar historias, anécdotas de este bello oficio, de este arte que se llama actuación. Es correcto. Entonces, ¿qué? ¿Entramos en materia o qué, majito? Eso es con toda. Dispare. Vamos a darle. Hágale que no viene carro, papi. Mauro, una preguntita así bien sabrosa. ¿Cómo fue la construcción para el personaje de Carlos Castaño en esta serie de El cartel de los sapos? Bueno, corría el año 2008. Ajá. Bueno, el casting realmente fue en el año 2007. Sí. En esa época YouTube no estaba tan fuerte y yo no encontré ningún material audiovisual para las entrevistas que le habían hecho a Carlos Castaño. Claudia Gurizati, Darío Fernando Patiño entrevistaron a Carlos Castaño y pues yo sabía que esas entrevistas existían, pero no estaban montadas en YouTube y me tocó pedirlas al canal. Me las entregaron en un CD para empezar a construir el personaje. Carlos Castaño tenía una voz muy particular y tenía una kinesis, unos movimientos también muy particulares que me iban a acercar mucho a lo que era el personaje. Me leí como unos 2 o 3 libros que habían en el mercado de entonces para saber cuál era el mundo al que me iba a enfrentar. Entonces, hermano, me llamaron a casting, con toda esta información me fui con un uniforme camuflado y pues bueno, presenté mi audición el 22, creo que fue el 22 de diciembre que me dieron la noticia y me dijeron: Mauro, eres el personaje. Y bueno, a principio de año ya nos desplazamos hacia Pereira y empezamos, hermano, a jugar con esta gran serie que se llama El cartel de los sapos y que al día de hoy la gente la sigue viendo y la sigue repitiendo, porque todos los días me llegan comentarios de gente que todavía se la ha visto no sé cuántas veces. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo tuviste para preparar esa audición? Pues en Colombia nosotros somos campeones olímpicos para construir personajes y este personaje lo estudié por lo menos 20 días. Wow. Wow. O sea, todo fue en bombas. Bueno, lo que pasa es que parte de todo el trabajo es estar informado, hay que saber qué es lo que sucede en la actualidad del país, hay que leer noticias, hay que ver noticieros. Y bueno, esta clase de personajes que son tan particulares y que tienen tantas cosas de donde uno agarrarse, pues lo tenía fresco en la memoria. Y cuando empecé a estudiarlo, obviamente era un personaje no tan difícil de copiar, entonces eso jugó a mi favor para construirlo. Okay. Claro. ¿Y cómo se diferencia la construcción de este personaje que es basado en una persona a un personaje ficticio? Bueno, realmente para mí es mucho más fácil copiar una persona que existe o que existió. Claro. Porque hay muchas referencias audiovisuales, pueden haber entrevistas, podemos estudiar la voz, pero cuando es un personaje creado desde cero, obviamente es mucho más complejo. Mi admiración para los actores que hacen personajes maravillosos construidos desde cero, que les generan todo un universo para poderle dar vida y que sea un personaje creíble. Mi admiración para esos actores. ¿Qué piensas vos
¿O qué crees vos de que un actor se debe preparar o cómo se debe preparar un actor, si debe estudiar, si no debe estudiar, si hay que esperar que las oportunidades lleguen, si uno tiene que levantar de la casa para que eso llegue, si uno sentado llega? Contanos un poquito. Bueno, entonces hablemos del oficio. Resulta y pasa que la gente habla de la fe, por ejemplo, la fe. No, que es que yo tengo fe y que yo le pido a Dios todos los días de que me ayude a realizar tal cosa. Pero resulta y pasa que la gente quiere que las cosas se den de manera mágica, que Dios truene los dedos y que ya las cosas se realicen. Para mí no funciona así. Para mí la fe funciona con movimiento. Por ejemplo, los judíos cuando hablan de que el pueblo de Israel salió de Egipto, que Moisés lo sacó, y ellos llegaron hasta el punto donde tenían toda la tropa egipcia y tenían el mar al frente, y ellos decían, y entonces Moisés, nos trajiste aquí a que nos ahogáramos o a que nos matáramos. Y Moisés le decía a Dios, Señor, ¿qué hago con esta gente? Nos trajiste aquí, se van a morir. Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué perdes tiempo ahí pidiendo? Dígale a la gente que arranque. Entonces, hasta que la gente realmente no tuvo el agua hasta la nariz, no fue que empezó a abrirse el mar. O sea, ellos no podían estar ahí en la orilla esperando a que el mar se abriera y les dijera, hágale. Ellos tuvieron que tener ese acto de fe, de llegar, o se ahogan o el mar se abre. Ok. ¿Sí me entiende? Yo no puedo decirle a Dios, ay Señor, es que yo quiero ser el gerente del Banco de la República, pero no estudio economía, pero no estudio negocios internacionales, entonces creo que va a ser muy difícil de que yo algún día logre ser el gerente del Banco de la República. Entonces, pero si yo estudio todo lo que tengo que estudiar para aspirar a ese cargo y me preparo y le hago con pasión, lo más probable es que algún día se me cumpla el milagro de ser eso que yo quiero ser. Entonces no es que de manera automática milagrosa va a ser así, sino que hay que buscarlo, hay que moverse, hay que caminar hacia el objetivo para que se dé el milagro. Lo mismo sucede con la actuación. Todo, absolutamente todo lo que tú aprendas en la vida te va a servir en determinado momento para la actuación. Desde tender la cama, hasta lavar la loza, hasta regar las matas, hasta sembrar un árbol, todo, absolutamente todo sirve. ¿Por qué? Porque un personaje se construye y si el personaje es un barrendero, pero ese actor que lo va a interpretar no tiene ni idea de cómo se barre o no se le nota que tiene experiencia barriendo, pues va a ser un personaje muy pobre porque no va a ser creíble, porque la gente sabe barrer. Claro. Resulta y pasa que nosotros los actores somos reproductores del comportamiento humano, eso es lo que somos, nosotros reproducimos lo que hace la gente, los personajes realmente están en la calle. En la calle uno todos los días encuentra gente con dichos, con comportamientos graciosos, gente de mal genio, de todo eso se aprende, hay que ser demasiado observador y todo eso juega a favor de este oficio. Entonces, ¿qué tiene que estudiar el actor? El actor tiene que estudiar la vida. Un actor nunca deja de estudiar, un actor tiene que aprender de todo. Un actor tiene que ampliar el abanico. Nosotros los actores venimos con unas herramientas básicas, pongámoslo, aterricémoslo. O sea, es como si viniéramos con un alicate y un destornillador. Usted con un alicate y un destornillador, usted hace reparaciones básicas. ¿Sí? Yo cojo la moto y con el alicate y el destornillador arreglo algunas cositas. Pero sí, a medida de que voy conociendo mi moto, voy comprando más herramientas, voy a poder hacer un mejor trabajo, de pronto voy a poder ofrecer un mejor servicio. Toda la vida voy adquiriendo herramientas nuevas que me abren el abanico actoral y no necesariamente lo aprendo en una escuela. ¿Sí? Obviamente es importante saber sobre la historia del arte, sobre el cine, sobre la construcción de todo, pero lo más importante es vivir
Vivir es lo que te enseña a actuar. Yo me puedo ir para la mejor academia de actuación del mundo y me voy a llenar de mucha información aquí, pero el plus es toda esta información que yo tengo aquí, conectarla con para poder transmitirla. Pero si yo solamente me lleno de información en la cabeza, pues sí, voy a ser un gran académico o de pronto voy a ser un buen pedagogo enseñándole a la gente lo que aprendí, pero transmitir, que es lo que realmente el actor hace, transmitir información, eso es verdaderamente el plus. Entonces sí, obviamente es importante estudiar, pero también hay que saber de la situación del país, hay que aprender muchos oficios. Un actor que sabe manejar moto, que sabe montar en bicicleta, que sabe conducir vehículo, que sabe volar un avión, obviamente todas esas habilidades las puede poner en algún momento al servicio de sus personajes. Tú siempre utilizas los mismos recursos creando personajes. No, los mismos recursos no pueden ser los mismos porque es que cada personaje tiene un universo, cada personaje tiene una quinesis, cada personaje tiene un porqué y un para qué. Les cuento, para mí, que son opiniones obviamente muy personales y es mi proceso del que estoy hablando, no quiere decir que la forma en la que yo afronte y asuma las cosas sea pues de la manera en que la tiene que hacer todo el mundo. Todos los actores tienen procesos diferentes, pero yo obviamente asumo primero con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que hay que saber que todos los personajes tienen una necesidad de comunicar algo muy específico. Las escenas no son escenas simples, como de la vida cotidiana, realmente no son cosas de la vida tan cotidiana. Por ejemplo, tienen que ser situaciones muy especiales para que el televidente, el espectador, se interese en lo que está sucediendo ahí. Y generalmente todas estas historias están cargadas de conflictos. Les explico. Generalmente la fórmula de las novelas son que todos los personajes sufren toda la novela y solamente son felices al final cuando lo logran. El único que se divierte toda la novela y que hace todas las fechorías y hace lo que le da la gana es el antagonista. El antagonista al final es que recibe su merecido, se organiza todo y ya los protagonistas pueden estar juntos y ser felices. Sí, pero siempre hay un conflicto, siempre el personaje tiene un conflicto con alguno de los que está ahí. Entonces, como no son situaciones especiales como, el cariño de la casa, llegó el papá, le sirvió la comida y les preguntó cómo les había ido el día y se acabó. No, eso no sería interesante porque pues eso es lo que vive uno en la casa. Pero todas las escenas que tienen esa carga conflictiva hace que el personaje tenga una necesidad de comunicar algo muy específico. ¿Sí? Entonces todas las escenas están diseñadas para que el actor pueda comunicar eso que el director necesita que comunique en esa escena para él después armar toda la historia. Súper. Mauro, ¿qué piensas de los actores naturales o de los personajes naturales? Pues los admiro mucho porque resulta y pasa que si ese actor logra transmitir esa esencia de lo que es su vida, está haciendo un gran trabajo. Obviamente, si ese actor después de que hizo su obra siendo el mismo, porque realmente los actores naturales actúan de sí mismos, si ellos después no se preparan, pues lastimosamente su carrera pues va a llegar hasta ahí, o tendría que llegar a su vida otro personaje que sea muy similar y que lo que tenga para aportarle a este proyecto sea ser el mismo. Y volviendo a la conversación de que el actor debe estudiar la vida, ¿tú consideras entonces que los actores, personajes naturales, como que listo,
le estudian, pero su propia vida. O sea, hay que ver otras perspectivas, hay que ver otras cosas para poder ser un actor más completo, por así decirlo. Sí, obviamente. Por ejemplo, es que un actor natural, por ejemplo, la mayoría de las historias que hemos contado en el país con actores naturales han sido sicarios y personas del bajo mundo. Por ejemplo, La Vendedora de Rosa, La Virgen de los Sicarios, que son actuaciones naturales, Claro. de que los escogen en la calle y les dan como un entrenamiento, como la técnica de cómo se graba realmente. Entonces, a partir de ahí empiezan a explorarles, a buscarles, pero no necesariamente un actor, para recrear una situación muy difícil, para poder llorar, pues tiene que matar a la abuelita. Claro. Pues entonces, eso los que saben de actuación saben que eso es una técnica de un maestro, pero resulta y pasa que si usted cada vez que tiene que llorar actuando, matando a la abuelita, va a llegar un momento en que matar a la abuelita no te va a generar ese sentimiento. Entonces, para mí es una herramienta exageradamente peligrosa, porque te puede funcionar una vez, dos veces, pero después te abandona. Y resulta y pasa que si a ti para esa escena en específico recurres a esta memoria emotiva, resulta y pasa que la escena queda y para la siguiente escena todavía tienes la carga emocional de haber pensado en la muerte de la abuelita y generalmente vas a durar el resto del día con esa carga emocional. Entonces las otras escenas ya no te van a funcionar o no van a salir como quieren. Entonces para mí ese recurso es exageradamente peligroso, no lo uso nunca. Bueno, Mauro, y con todo esto que nos comentás, entonces, ¿qué método usas vos para llegar a ciertas situaciones? Pues simplemente me dejo afectar por lo que está escrito en el libreto, por haber estudiado juiciosamente la historia, conociendo toda la historia. ¿Por qué? Porque es que hay actores que solamente leen las líneas que le corresponden y están esperando a que su compañero generosamente les dé el pie. El pie es exactamente donde termina su libreto para él arrancar con lo de él. Sí, como la patica. Si mi patica termina en gracias, señor Mauricio, Entonces yo le digo otra cosa. ese es mi pie para que yo diga mi texto. No, yo juiciosamente me leo todo el libreto, toda la historia para saber de dónde viene y para dónde va. Cuando tengo dudas, me apoyo en la figura que está en el set, que se llama script, porque la persona que hace el trabajo de script tiene que saber las continuidades, de dónde viene, para dónde vamos. ¿Por qué? Porque todas las escenas no se graban en orden cronológico, no se graba la escena 1, la 2, la 3. No, yo hoy puedo arrancar, por ejemplo, hoy empezamos un proyecto y podemos empezar grabando el final de la película o de la novela, y la siguiente escena puede ser la primera de toda la historia, o de la mitad, o bueno, cualquier otra. Entonces hay que conocer todo el contexto para uno ser consecuente con dónde están las emociones puestas para poder abordar. Y entonces, como tenemos un vestuario, como tenemos una locación, una ambientación, unos muebles, están los compañeros, se ensayan las escenas antes de hacerlas. Entonces toda esa información tiene que ser suficiente para que te afecte, si tienes que estar afectado o tienes que estar feliz, o si tienes que reírte a carcajadas. Es más valioso y va a ser una actuación mucho más sincera si realmente te está afectando esto que está pasando. Lo importante es interiorizar el personaje. Arrancar proyectos siempre es muy difícil porque te estás acoplando, porque tal vez nunca habías trabajado con ese director y no sabes cuál es su método de trabajo. Hay compañeros con los que nunca habías trabajado. Entonces, mientras se acopla esto, pues uno hace un esfuerzo muy grande para poder. Pero ya cuando interiorizaste el personaje, cuando ya sabes por qué dice lo que dice y para qué lo dice, es mucho más fácil todo. Ya llega un momento en que leyendo la escena una sola vez, ya uno se la aprende. Y bueno, hoy en día la nueva escuela
de directores, son pelados jóvenes que te dirigen de una manera amistosa. No hay esta presión de la vieja escuela, que eran muy estrictos. Y hoy en día hay una nueva generación de directores que son muchachos muy jóvenes, que se han ido al exterior a estudiar, que tienen una película clara, fresca. Yo no sé si ustedes vieron novelas antiguas, que la actuación era un poco más impostada, que eran las grandes voces, era otra manera, era otra de las radionovelas, entonces era una manera mucho más impostada de actuar, y la villana y no sé qué. Ahorita lo que la gente quiere ver son historias muy naturales. Yo creo que hoy en día el gran plus son actuaciones muy orgánicas. Me encantaría que todos mis personajes fluyeran de una manera orgánica. Entonces, cuando estos directores que ya no trabajan bajo presión, sino que te dirigen de una manera amistosa, que tú todos los cambios que quieras hacerle a los textos, a los libretos, tú los negocias con el director, porque pues el objetivo final es decir esto, o sea, la necesidad de esta escena es decir esto, pero hay muchas maneras de decirlo, y el actor siempre tiene que buscar la manera más orgánica y más natural de dar esa información. Claro. Entonces, cuando tú lo hablas con el director y dices, no, es que no me fluyo, no me siento cómodo con esta construcción de este parlamento, entonces el director está en la capacidad, en la libertad de decirle, Mauro, entonces ¿cómo te parece que lo podríamos hacer? Tú das tu opción, y si el director te la compra, pues obviamente lo puedes hacer a tu manera. Hay muchas veces que el director dice, no, Mauro, lo que pasa es que para que ocurra esto, pues tienes que hacerlo de esta manera. Entonces ya es solo hay esta vía para hacerlo. Entonces todo hablando se negocia, y cuando hay esa camaradería, porque realmente en el set todos somos un equipo. O sea, aquí no se trata de que Sebastián tiene que brillar y se tiene que comer al resto de los actores, no, porque es como un equipo de fútbol, que si él es el protagonista, él tiene la 10, y nosotros simplemente trabajamos y le pasamos el balón para que él meta el gol. Generalmente es así, ese es mi punto de vista. Súper. Bueno, y una pregunta. ¿Tú qué piensas de reinterpretar personajes? ¿Y te gustaría reinterpretar personajes? Me encanta la mirada que me echó. Chan. Me encanta la mirada que me echó. Resulta y pasa que después de haber hecho a Carlos Castaño en El Cartel de los Sapos, después hice a Carlos Castaño en Narcos de Netflix, y después hice a Carlos Castaño en Garzón. Hice a Pablo Escobar en El Patrón del Mal, después lo hice en La Viuda Negra, después en una película que se llamó Barry Seal el Traficante o American Made. Luego hablamos de esa pelea. Después hice a Pablo Escobar en El Chapo, y después hice otro Pablo Escobar en una serie de Netflix que se llama Goles en Contra. Entonces, ¿qué pienso de reinterpretar? Goles en Contra va a salir ya casi. Ya, es más, puede estar ya al aire. Cuando este podcast salga, ya Goles en Contra puede estar al aire. Entonces, ¿qué pienso de reinterpretar? Peleé mucho pensando que me iba a encasillar, o que solamente me iban a llamar para eso, pero resulta y pasa que tengo la fortuna de haber hecho otros personajes muy diferentes, que realmente fueron en proyectos muy exitosos. Entonces tengo como ese respaldito de, no, Mauro no solamente sabía ser un buen narcotraficante, un buen paramilitar, pero Mauro también hace comedia, porque mira que hizo en esta producción, hizo este personaje, ha hecho de bueno en tal otro personaje, y fueron productos y personajes que gustaron mucho. Entonces tengo como ese colchoncito, y no me voy a encasillar, porque seguramente en un futuro me van a dar otro personaje muy diferente, y ojalá gusten. Y claro. vos sentís que te los dan
es porque lo haces bien, si no, no te los dieran. O sea, si no, no te volverían a llamar para decirte por qué no haces Carlos Castaño, por qué no haces Pablo Escobar. Pues, Sebas, vea, de todos modos, hay mucha gente que le fastidian mucho esta clase de personajes porque estos personajes cuentan una historia muy dolorosa del país. Claro. Y piensan que se les está haciendo es una apología al delito, ¿cierto? Porque son producciones que le dan la vuelta al mundo, que las montan en plataforma y la pueden ver como Narcos de Netflix, que si no estoy mal la vieron más de 90, 100 millones de personas en el mundo. Entonces la gente del común piensa que esa es la imagen que nosotros estamos vendiendo del país. Pero mi opinión con respecto a eso es que resulta y pasa que a Colombia vienen demasiados extranjeros todo el tiempo y en uno de esos caprichos del turista es venir a visitar ciertos lugares que son representativos de esa historia. Pero resulta y pasa que esa gente cuando viene, por ejemplo, a Medellín y empiezan a buscar estos lugares que fueron famosos por la época fuerte narco del país, pero cuando se dan cuenta lo maravilloso que es esta ciudad, se les cambia la perspectiva inmediatamente de lo que ellos esperaban encontrar. Entonces, cuando estas personas retornan a sus países y les preguntan ¿cómo te fue?, solamente pueden hablar maravillas porque los atienden bien, la gente es muy querida, aquí les rinde mucho el dinero porque la moneda extranjera aquí rinde mucho, $1 a 4.500 pesos, acá rinde mucho, entonces es barato, la gente los trata bien, la ciudad es hermosa. Entonces para mí es mejor turismo ese que viene con una perspectiva, cuando llega la cambia completamente y llega a regar el voz a voz y hace que esas otras personas quieran venir a encontrar eso de lo que él está hablando. Entonces, países como Estados Unidos explotan todas estas historias y las casas las conservan y las cárceles y hacen museos, no sé qué, porque ellos están pensando en negocio. Claro. Es que no se tapa el sol con un dedo. Claro. Esa es la historia que nos tocó vivir y simplemente nosotros estamos relatando lo que vivimos. Sepan siempre que la realidad supera la ficción. Nosotros lo que estamos haciendo es ficción y lo que pasa todos los días en este país. Véanse los noticieros para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. Simplemente estamos representando una historia de un país. Y decía una de las series mías que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. De los personajes más odiados de la historia de la humanidad es Adolfo Hitler. Claro. No sé cuántas películas en este momento pueden estar grabando sobre la Segunda Guerra Mundial y siempre van a necesitar un Hitler. Y si vos vas a Auschwitz, allá está todavía los campos de concentración. ¿Sí me entiendes? La historia no se puede borrar, hay que contarlas, pero para que no se repita. Claro. Por eso se llamaba El Patrón del Mal. Es que todas las historias parten de que alguien las cuenta. Entonces, con el tema de Pablo Escobar que me preguntaste ahorita, que si no me daba pereza reinterpretar personajes, no, porque es que hay ciertas situaciones especiales de cada personaje. El Patrón del Mal se llama El Patrón del Mal porque fue contado a través de las víctimas. Sí, las víctimas contaron su historia. Narcos de Netflix cuenta la misma historia, cuenta la historia de ese personaje, pero a través de lo que vivieron los agentes de la DEA. ¿Cuál fue? ¿Qué fue todo lo que tuvieron que hacer para capturarlo y para darle muerte? Si la esposa del personaje hace una película, pues va a contar cómo era él como esposo, no sé qué. Y si el hijo saca una serie, una película, va a ser la versión de él. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo el mundo tiene una versión diferente de lo que cuenta. Entonces, a la hora de la verdad, el personaje no es lo mismo porque uno como ser humano, cuando está con la esposa, se comporta de una manera diferente, cuando está con los amigos, se comporta de una manera diferente, cuando está con los socios, de otra manera, y cuando está con los enemigos, de otra manera muy diferente. Entonces, uno lo que hace es explorar todas las facetas de un personaje. Por eso ya no le tengo miedo a volver a hacer los personajes. Y si me los están dando a mí, ¡ay, qué maravilla!
Claro. porque es que esa platica viene para acá. Yo de decir ay, me va a encasillar o ya no lo quiero hacer, parce, yo con eso no merco en la casa, yo con eso no pago mis facturas, entonces si me los dan a mí es porque les gusta mi trabajo y lo voy a seguir haciendo. Entonces, hablando de esos mismos personajes, ¿cierto? De reinterpretar el mismo personaje, cada vez que lo reinterpretas le encuentras cosas distintas o cómo haces para que se sientan como, o sea, son la misma persona, pero para darle como esa otra visión, ¿cierto? Entonces, la visión de los enemigos, de las víctimas, de la DEA, ¿cómo haces como para cambiar esa interpretación? Pues bueno, primero que todo, el libreto debe estar lo suficientemente bien escrito como para darte todas esas ideas de lo que el que te contrata quiere que tú transmitas. O sea, yo solo hablo de transmitir. Entonces a mí me dicen, no, que en este punto él está con los socios y resulta y pasa que un socio se le torció o le hizo una trampa o lo robó, entonces el libreto te especifica y las acotaciones te especifican en qué estado de ánimo está, cómo quiere recuperar su dinero, cómo quiere abordarlo. Entonces todo eso hace parte de la preparación. Generalmente antes de empezar un proyecto se ensaya y se logra un punto. Siempre hay conversaciones, todos los días hay conversaciones con el director, él te aclara las dudas que tienes, tú tienes que preguntarle absolutamente todo porque él es el capitán del barco, él es el que se sabe toda la película y es el que te puede resolver todas las dudas y él es el que te autoriza qué puedes y qué no puedes hacer en el set. Claro, es como una co-creación. Completamente. Vuelvo al punto, somos un equipo de trabajo y el equipo de trabajo es una maquinaria que tiene que estar todo el mundo poniendo de su parte, haciendo lo suyo para que eso funcione. Porque si yo llego a entorpecer el trabajo de los demás, obviamente el ambiente se va a poner pesado. Entonces, realmente es desde qué postura asumes tú estar en un proyecto. Anteriormente sí, los actores hemos tenido fama de ser desordenados, de consumir mucho alcohol, de consumir drogas, de muchos comportamientos y de esa manera es que catalogaron a los actores. Claro. Pero resulta y pasa que hoy hay una nueva generación de actores que son exageradamente juiciosos, que son muy respetuosos, que estudian, que se preparan. Entonces, obviamente ya los personajes que vienen con comportamientos difíciles, obviamente van a haber disminuido su cantidad de trabajo. Porque si yo soy un productor y sé que hay un actor que puede ser muy buen actor, pero si tiene comportamientos que van a jugar en contra de mi producción, pues si tengo una opción mejor a esa, pues no lo contrato. O sea, yo para que con todos los problemas que tiene que solucionar un productor, ¿para qué le suma uno más? Entonces, los nuevos talentos que entran a este medio porque realmente lo quieren y lo desean, no llegan por accidente, entonces con base en ese pensamiento es que actúan en su trabajo. Mauro, entonces vos encontrás una relación entre ser un buen actor con ser un buen ser humano, o nada que ver. Pues, Sebas, yo prefiero toda la vida del mundo ser mejor ser humano que mejor actor. Porque es que esto lo ponemos en términos de horas. ¿Cuántas horas comparte usted con ese grupo de 70, 90 personas todos los días? Claro. O sea, usted desde que lo recogen en la casa o desde que llega al set a las 7 de la mañana, está saliendo a las 7, 8 de la noche, llegas a tu casa, te dan la comida, te preguntan cómo te fue, estás tan mamado que te pegas un duchazo y te acuestas a dormir. Entonces, estás compartiendo más de 12 horas al día con todo ese equipo y con tu familia estás compartiendo solamente 2 o 3 horas en la noche
Y eso es todos los días, durante todo un rodaje que pueden ser 5, 6, 8 meses, un año. Entonces, lo más importante es que el ambiente con ese grupo con el que compartes todos los días sea un ambiente bacano. Pero si desde que yo llego hay mal ambiente, eso va a ser un trabajo muy maluco, muy estresante y va a llegar al punto en que no lo vas a disfrutar. Te vas a despertar por la mañana con pereza y decir, qué jartera que tengo que levantarme ya, a irme a ese caos, a irme a ese estrés, no quiero estar allá. Entonces, pues yo pienso que nosotros somos muy afortunados porque hacemos lo que nos gusta y nos pagan por hacer lo que nos gusta. Es cierto. Y aquí una pregunta filosófica, saltando desde hacemos lo que nos gusta. ¿Qué es lo que más disfrutas, qué es lo que más te gusta de la actuación, de ser actor o de interpretar personajes? Pues para Mauricio Mejía, actuar es un juego de niños. Interpretar, jugar a ser otra persona, explorar, es realmente un juego de niños que se hace de una manera seria. Sí, claro. Es un juego de niños. Entonces, en la vida normal, en la vida cotidiana de todas las personas, la gente paga para divertirse. Claro. Usted quiere ir a un parque de diversiones a divertirse, usted paga para divertirse. Cuando uno está en un proyecto que tiene un personaje, que te gusta el personaje, que vas y haces tus escenas, te diviertes y por eso te pagan. Claro. 10 de 10. Y cuando el producto es exitoso y a la gente le gusta, ¿eso qué te trae? Satisfacciones personales. Claro. Pero no siempre los proyectos que uno quiere son exitosos. No siempre, porque es que no depende de uno. O sea, sí depende del trabajo mío, pero resulta y pasa que tú haces un personaje y haz de cuenta que estás haciendo un pastel, un ponqué, ¿sí o no? Entonces, tú haces un ponqué y como tú amas lo que haces, lo haces muy bonito y te esmeras en que quede muy precioso. Pero resulta y pasa que se lo entregas al cliente, al que te contrató. El cliente lo puede poner en un cumpleaños de alguien y celebrarle un momento muy especial, o simplemente puede hacerle esto a otra persona, claro, o simplemente guardarlo en la nevera o botarlo a la basura. Claro. ¿Sí? Pero lo que tienes que procurar es que tú quedes contento con lo que hiciste, porque tú no sabes a qué horas lo van a lanzar, contra quién lo van a enfrentar, tú no sabes de qué manera lo editaron, tú no sabes qué van a hacer con ese producto, porque hasta lo pueden engavetar y dejarlo guardado y nunca ver el aire. O sea, son proyectos que tal vez no salgan nunca al aire, o cuando se reúnen y hacen el focus group y todo digan, este proyecto no funciona y lo engavetaron. Entonces, el éxito de ese proyecto no necesariamente es tu culpa si funciona o fracasa. Entonces, lo que hay que hacerlo es hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo bonito, diviértete, y ya lo que hagan con ese producto más adelante ya no es culpa tuya, ya tienes que soltarlo. Si es un éxito, maravilloso porque te trae satisfacciones personales, porque la gente en la calle valora tu trabajo, ¿sí me entiendes? Y si es un éxito, eso te abre las puertas para que te contraten en otros sitios. Pero, Sebas, puede que ese proyecto no haya sido exitoso al aire, pero resulta y pasa que trabajaste con este director y a este director le gustó tu trabajo, porque lo sufrieron y lo sacaron adelante todos los días de grabación. Ese director más adelante coge un nuevo proyecto y como le gustó tu trabajo y como sabe de qué eres capaz, qué le puedes dar, es muy probable que él tenga un voto de confianza contigo y te contraten en un nuevo proyecto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Cuando me preguntaste, Sebas, ahora,
que si yo prefería ser ser humano o actor. Sí, sí. Resulta y pasa que todas las personas que están involucradas en un rodaje, todos, absolutamente todos son importantes. Volvemos, desde el que te recoge en tu casa, el que te sirve el almuerzo, el que está pendiente de si estás cómodo o no, hasta el director, el productor y tus compañeros, todos, absolutamente todos, tienen una labor definida. Si todos están en el engranaje y están funcionando bien, fluye una maravilla. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en Colombia los mismos que trabajan en este canal, en el siguiente proyecto, van a trabajar en el otro. Claro. Sí. No es sino que una sola persona de esas 70, 90 personas, diga que tú eres una mala persona porque tuvo un incidente contigo, porque lo trataste mal. Esa persona con ese comentario en el siguiente proyecto va a afectar el ambiente de todas esas otras personas. Claro. Entonces, obviamente, el comportamiento de ellos hacia ti va a cambiar. Porque esa persona les dijo, no, es que yo grabé con él tal cosa y él me hizo esto, él me dijo esto, él es una persona muy difícil, o se cree la gran cosa, o se volvió diva o divo, y mejor dicho. Entonces, esa clase de comentarios van a afectar el ambiente laboral. Que se me hace muy bonito cómo nos quita responsabilidades a nosotros los actores cuando dijiste lo único que tenemos que preocuparnos nosotros como actores o actrices es disfrutarnos el trabajo, hacer un bonito pastel y ya el resto que pase lo que tenga que pasar, y me quería ir como con eso. ¿A ti qué tipo de personaje te gustaría ser? Los que me reten, los que no tengan absolutamente nada que ver conmigo, los que me inviten a explorar, a estudiar, esos son los personajes que quisiera yo en el futuro, que yo no tenga que prestarle a ese personaje sino mi cuerpo y mi voz, pero nada de mi interior ni nada de mis vivencias, que todo lo tenga que aprender de cero. Esos son personajes que te retan. Por ejemplo, si en este momento a mí me dicen, Mauro, es que mañana te va a llegar un casting y ese casting es un abogado muy teso. Obviamente tengo que estudiar sobre leyes, tengo que estudiar un abogado cómo enfrenta al juez, cómo hace un interrogatorio, cómo se comporta un abogado realmente, porque tienen toda una terminología muy específica, porque tienen una habilidad mental porque es que las leyes no están, todas las leyes son a interpretación. O sea, tú puedes sacar a alguien de la cárcel a punta de interpretar leyes. Claro. Sí, no sé mucho de derecho, pero sí he escuchado más o menos cómo es. Entonces, esos son los personajes que retan. Un médico tiene una manera es más, tan solo la forma en que ellos se ponen el estetoscopio para revisarte el corazón, eso tiene un oficio escénico. Claro. Eso tiene un oficio, y de hacerlo todos los días se vuelve de una manera mecánica de hacerlo, porque él sabe exactamente dónde escuchar. Esto se lo pone, o sea, si en estos momentos a mí me dan un estetoscopio, pues yo lo cojo, miro y me lo acomodo. Un médico hace exactamente en el punto, o dice, usted tal cosa, la rodilla, no sé qué. Entonces, para que sea creíble, es muy importante el oficio escénico. El oficio escénico es como las artes marciales. Se repite hasta que se vuelve automático. Claro. ¿Sí? No es que la persona pierda el miedo, no, sino que la persona cuando hay una acción, ellos tienen una reacción automática que no la pensaron, simplemente lo hicieron. Entonces, el arte de la repetición y de la repetición y de la repetición es lo que genera el oficio. En la actuación es exageradamente, para mí, es de las cosas que más quilates tiene en una actuación. Algo muy sencillo que la gente lo puede ver en todas las producciones.
algo tan simple como comer. Todos comemos y todos nos hemos sentado en una mesa con la familia a comer, pero resulta y pasa que los actores, cuando tenemos textos en una mesa, no actuamos de manera automática, porque primero o cortamos la comida y cuando nos toca el texto nos quedamos paralizados para decir el texto y después retomamos. ¿Sí me entienden? Entonces mientras estás comiendo de una manera natural, puedes ir botando los textos, puedes ir hablando. Entonces cuando la gente se da cuenta de esta clase de cosas, que se queda paralizado, dice su texto y después continúa, no, porque la vida está en constante movimiento, ¿sí? Entonces eso es de las cosas más importantes que uno como actor tiene que aprender. Por eso decía que barrer es tan importante como lavar la loza, porque usted puede tener un gran conflicto en la cocina mientras está cocinando, mientras está lavando la loza. En un escenario tan poco común se puede dar un gran conflicto. Claro. Simplemente si estás cortando un tomate, obviamente si estás alterado emocionalmente, la manera en la que vas a cortar, pues ahí es donde estás marcando las emociones. Estás contenido, pero estás dándole, no sé, pero mientras más movimiento haya, va a ser mucho más rico el producto y tu actuación. Mauro, ¿y qué le aconsejas a las personas que nos están oyendo o viéndonos, que les interesa el medio de la actuación, las artes escénicas o etc, pues todo este ambiente? Bueno, pues lo primero que tiene una persona que analizar cuando dice yo quiero ser actor es ¿por qué quiere ser actor? ¿Qué es lo que pretende conseguir con la actuación? Porque hoy en día hay un boom mediático y hay personas que se vuelven muy famosas y tienen una cantidad de seguidores y les entra una cantidad de dinero por hacer cosas, por hacer cosas graciosas, por mostrar su día a día, y tienen un gran reconocimiento, les entra una cantidad de dinero impresionante y se vuelven famosas. Son muy famosos y los invitan a todos lados y los tratan como unas estrellas porque tienen millones de seguidores. Entonces, cuando uno dice, me gusta la actuación, entonces es ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Te gusta actuar? ¿Realmente te apasiona hacer personajes? ¿Te apasiona poder interpretar, poder prestarle tu voz, tu cuerpo a un personaje para esto? ¿O te quieres volver famoso? ¿O quieres que te admire la gente? ¿O tienes una necesidad de aplausos? Entonces eso es lo que la persona tiene que cuestionarse primero, qué es lo que quiere lograr. Si es válido todo, válido todo. Si la persona quiere entrar a este medio para volverse famoso, pues hágale, inténtelo, parce. Yo no soy quien para decir no lo haga, o lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Si a usted le gusta, hermano, persígalo, si se va a volver famoso, bacano. Si se va a volver millonario, felicitaciones también. Si lo que usted quiere es ser youtuber, inténtelo, hágalo. Sé que hay muchos que lo han logrado, pero también sé que tampoco es fácil, pues, lograr conectar con el público, y así sea diciendo pendejadas o cosas muy serias, no es fácil. No es fácil. Haga el ensayo, haga el intento, haga lo que quiera. Lo importante es que sea feliz. Pero si el tema es que usted quiere asumir esto como su carrera, como su modo de vida, prepárese porque es un proceso largo. Todos los actores tienen un proceso diferente, o sea, no todos lo pegan a la primera, no todos logran un reconocimiento rápido, no. Esto puede ser igual al que estudia Derecho
y primero obtiene casos muy chiquitos o es asistente, y a medida que va mostrando su perrenque y sus ganas y su preparación, ya después va a tener un buffet y le van a soltar los casos más importantes. Lo mismo sucede en la actuación. Uno tiene que pensar quién lo está contratando a uno, y resulta y pasa que si esa persona te contrata es porque él está seguro de que vas a hacer un buen trabajo. Claro. Él no va a decir, no, voy a ensayar con fulanito a ver cómo nos va. No, él tiene la responsabilidad de que ese proyecto salga bien. Entonces va a contratar a los que sabe que lo hacen bien. Entonces, si me contratan a mí, es una gran responsabilidad porque están confiando en que yo lo voy a hacer bien. Y como tengo esa responsabilidad, entonces yo me preparo para cumplir, porque es que me están pagando por mi servicio. Entonces yo tengo que ser responsable con esto que está pasando. ¿Cómo fue la pandemia para los actores? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue el impacto que generó? Bueno, los actores en pandemia estuvimos completamente paralizados. ¿Por qué? Porque resulta y pasa, vuelvo y les cuento que un set de grabación está conformado por alrededor de 70, 90 personas, entonces los actores obviamente no podíamos grabar con tapabocas, entonces simplemente pues cancelaron todas las producciones que estaban rodando y los nuevos proyectos también estuvieron cancelados, y económicamente pues nos fue muy mal porque no recibimos un peso de absolutamente nadie. Nos tocó con esa palabra tan fastidiosa que se nos volvió, que era reinvéntese. Llevo 40 años de mi vida inventándome para tenerme que reinventar, no, muy duro. Obviamente como somos seres tan emocionales, obviamente la pasamos muy mal, estuvimos paranoicos, como todo el mundo. Yo creo que la creatividad en algunos estuvo completamente disminuida, no queríamos hacer nada. Muchos empezaron a hacer contenidos de todas las índoles para tratar de despejar la mente o tratar de salir a flote de esta gran depresión que nos cogió a todos. Pues la verdad, yo te soy sincero, yo estuve muy deprimido porque un futbolista que no juega fútbol es un futbolista que no va a estar muy feliz. Claro. Lo mismo, un actor que no actúa es un actor que está afectado emocionalmente porque no está haciendo lo que le gusta. Claro. Pero qué gran pregunta la que me acabas de hacer, porque obviamente, vuelvo y lo digo, es mi opinión personal, y si muchos se sienten identificados con esto, pues bacano. Denle like. Resulta y pasa que yo creo que sí, obviamente el equipo médico le debemos agradecer muchísimo, porque realmente ellos fueron los héroes de la pandemia, porque a pesar de que la gente fue tan irresponsable, ellos tenían que estar en la verdadera primera línea tratando de salvar vidas frente a algo que era nuevo para todo el mundo. Pero resulta y pasa que la humanidad también tiene que estar exageradamente agradecida con los actores. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando la gente duró tantos meses de su vida encerrada, lo único que podían hacer para escapar de su dura realidad era consumir todos los productos audiovisuales que estaban en la televisión y en las plataformas, porque todo el mundo se vio todo el contenido que tenía disponible en su Netflix, en su Prime, en su Star Plus y en las 800 plataformas que hay hoy en día. Entonces, ¿qué hubiera sido de la humanidad si no hubieran tenido todo este contenido para pasar una pandemia? Eso y la música. Sí. Entonces, el arte pues en general. Se vieron todas las series del mundo, se vieron todas las novelas del mundo, repitieron novelas de hace 20 años, y yo creo que eso influyó mucho en que la gente mantuviera su salud mental, porque era la manera
de evadir la realidad y sumergirse en las historias que nosotros hacemos. Entonces yo creo que nosotros ayudamos mucho a que las personas estuvieran un poquito cuerdas y mantuvieran la salud mental. Entonces, un aplauso muy grande para todos los que integran el medio audiovisual, porque contribuimos en gran parte a la pandemia y nos deberían pagar por eso. qué hermoso. Sí, Absolutamente. He dicho, decreto, ¿no? Decreto. Sí, Qué un bonito. aplauso para todos los artistas, directores, productores, guionistas, escritores, todos. Me parece que estoy completamente de acuerdo. ¿Vos te imaginas una pandemia y uno sin nada que ver? Uy, No no. me lo imagino. O sin nada que escuchar. Ay, no, Sí, parce, o no. sin internet, sí, no. Sí, no, Mauro, ¿cuál es tu opinión de que vos obviamente vos sos un actor sumamente reconocido, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y creo que fuera de Latinoamérica también por todos los personajes que has interpretado? Te dije que ahorita vamos a hablar de tu peli, Sí. una peli que hiciste increíble, la pregunta es, hermano, vos que sos un man que te conocen, que te reconocen por todos tus personajes, ¿qué sentís cuando alguien llega y te pide una foto? ¿En qué situación? XY, ¿cómo recibís esa como intención de, ay, yo te he visto, Mauricio, ¿qué más? Una foto, tal? Bueno, La emoción, ¿no? Claro. pregunta interesante. Resulta y pasa que sí, la gente te reconoce, te pide fotos, te pide saludos, y yo soy incapaz de decirle a una persona que no. Puedo estar con problemas de mal genio, de muchas maneras, porque uno pasa por todos los estados emocionales también, pero soy incapaz de decirle a una persona que no. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que esa persona, antes de abordarte, ellos rompen una barrera, ¿sí? Ellos primero te ven, les da nervios, piensan que puede haber el rechazo. Entonces ellos romper la barrera y abordarte, ya tienen una parte, y después te dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y que tú le digas que no, esa persona, o sea, eso es un impacto. Eso es un impacto para las personas que les digas no. Por ejemplo, si yo me encuentro a Al Pacino, por ejemplo, o a Denzel Washington, o a Robert De Niro, y obviamente es alguien que yo admiro, y yo quisiera tener un recuerdo de esa persona que yo admiro. Sí, entonces obviamente voy a romper esa barrera. Primero, lo difícil que es acercársele a una de estas personas y decirle, yo me puedo tomar una foto contigo, y que esa persona me diga, no quiero, ahora no me molestes. Entonces, cuando yo pienso en cómo se puede sentir esa persona, obviamente esa persona está reconociendo tu trabajo. Sí. Esa persona vio tus productos y se identificó de una u otra manera con tu personaje y quiere tener un recuerdo tuyo. ¿Sí me entiendes? Si yo me encuentro al pibe de Valderrama, obviamente lo admiro y me gustaría tener una foto, un recuerdo con el pibe y decirle, hermano, yo lo admiro, ¿me puedo tomar una foto contigo? Entonces, mire todo lo que tiene que pasar para eso, como para uno decirle que no. Hay momenticos, por ejemplo, cuando uno está comiendo, estás con tu esposa, con tus amigos, estás comiendo y, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Uno, ok, tenés que dejar de comer para tomarte la foto, pero pues, sin embargo, yo lo hago, hermano, porque sé que todo lo que tuvo que hacer esa persona mentalmente para poderse acercar. Obviamente, si estás en el set de grabación, que pasa mucho, Sebas, que estás con una carga emotiva porque vas a enfrentar unas escenas, y si se te acercan en ese momento y te dicen, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le mandas un saludo a mi mamá que está cumpliendo años, en ese preciso momento es muy difícil. Claro, sí. ¿Sí? Porque además estás trabajando. No por eso, sino porque estás concentrado en lo que te toca, y esta clase de cosas te desenfocan de todo eso. Por eso también entiendo a muchos actores que no se toman fotos con las personas cuando están en esa situación. De hecho, para que la gente lo sepa, muchas veces no es que nosotros no queramos,
es que no nos dejan. También es ¿Por cierto. qué? Vestuario. Porque tenemos una caracterización, tenemos un personaje de un producto que todavía no ha salido al aire. Entonces, si las personas se toman la foto contigo y lo montan en sus redes sociales, eso es un tipo de spoiler. Claro. Que dice qué estás haciendo y cómo te van a ver y más o menos, entonces muchas veces los canales, las productoras son muy celosas de que ese contenido no esté rodando sin que el producto haya salido al aire. Entonces, para que sepan que en esa clase de momentos no se puede hacer esto. Que si te dicen no es porque no quieras. En esos momentos, si te dicen que no, es por esas razones. No nos podemos ir sin saber cómo fue. Bueno, primero, creo que sos de los pocos actores colombianos que ha tenido la oportunidad de trabajar con Tom Cruise, weón. Entonces, hombre, ¿qué se siente trabajar con un tipo Hollywood, con un man de allá? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo construiste ese personaje? Contanos un poquito y que la gente que nos está oyendo o viendo puedan como saber esto tan bonito y tan interesante. Bueno, chicos, cuando yo obtuve la audición para esta película, yo no sabía para qué era esa audición, porque tratan de manejarlo lo más secreto posible. Simplemente me llegó una escena, me dijeron: Mauro, mira, tienes este casting para una película. Era una frase muy sencilla, el casting fue exageradamente cortico, yo solamente tenía que pararme a la cámara y decir: How much do you want? Okay. Parce, y yo decía: eso es. Listo, hermano. Entonces me paré frente a la cámara, dije mi frase y listo. Y a la semana me dijeron: ve, Mauro, quedaste en la película. Y yo siempre pensé que la participación mía en la película era aparecer ahí y preguntarle eso y ya. Sí, entonces yo estaba desprevenido. Pero tampoco sabías qué película era. No tenía ni idea qué película era, pero pues obviamente era Pablo Escobar, entonces pues ya tenía como algo de confianza, porque dije: bueno, quieren ver a Pablo Escobar diciendo esa frase y listo, esa es toda la participación. Pasa mucho que en una película muy larga entra un personaje y dice 2, 3 cosas y esa es su participación. Entonces nunca me generé expectativas, ni estaba nervioso, ni nada. Entonces me dijeron: Mauro, el miércoles tienes que viajar a Medellín porque te tienes que medir una ropa. Pues, hermano, yo llegué y me dieron mi tiquete, hice el check-in y viajé en primera clase. Y yo decía: así, primera clase para irme a medir una ropa. Y listo, me dejaron en el Hotel San Fernando Plaza. Yo decía: parce, ¿para uno me dice una ropa? Primera clase, tremendo hotel. Bueno, man, pues llegué, fui a medirme la ropa. Cuando llegué al lugar donde tenía que medirme la ropa, era una bodega del tamaño de una cancha de fútbol 5, más o menos. Okay, sí. Y esa bodega estaba llena de ropa hasta el techo, parce, y toda la ropa estaba etiquetada con Universal. Y yo dije: miércoles. Bueno, pues Universal, entonces pues uno le tiene confianza a los de vestuario y a los de maquillaje, no ve esto qué es. No, espera. Tampoco te decían nada. Espera. Bueno, entonces listo, hice mis pruebas, me medí ropa desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y otra pinta, y foto. Y dije: ay, huepucha, y entonces. Cuando ya después me dicen: listo, Mauro, entonces regresas a Bogotá y no sé qué, y el sábado empiezas a rodar. Listo, entonces volé el viernes nuevamente. Me presentaron a un amigo, un gran amigo que se llama Alejandro Eda, no lo conocía en ese momento, es un actor mexicano que vive en Los Ángeles. Entonces ahí fue donde me enteré con quién íbamos a trabajar. Y dijeron: bueno, muchachos, entonces enseguida llega el protagonista que les va a dar la bienvenida y no sé qué, los quiere conocer. Y entonces, hermano, estábamos ahí a la expectativa y vi movimiento de gente, parce, cuando yo veo que entra Tom Cruise.
Y llega este man, parce, así de frente, y muchachos, un placer, en inglés, ¿no? Sí, obvio, no es paisa. Bienvenidos al proyecto, la vamos a pasar increíble, no sé qué, muchas gracias por estar aquí. Y parce, yo quedé así, weón, yo decía, ay, ¿yo dónde estoy metido? Y empezamos a rodar mañana. Esta gente, ¿cómo será, weón? ¿Qué le pedirán a uno de raro? ¿Cómo será el método de trabajo de ellos? ¿Yo será que si voy a poder con esto? ¡Qué vergüenza, mano! Lo bueno es que tengo una frase, o No, eso pensabas parce, vos. no, nada, porque es que nunca me entregaron un libreto. No. No, nada, a mí nunca me entregaban un libreto. A mí todos los días me entregaban una hoja con las escenas del día. Entonces esto se manejó así. Entonces, súper top secret sí, todo. claro, Sí. todo. Entonces, bueno, al otro día yo me levanto muy temprano para organizarme, porque yo pues, soy muy puntual, me caracterizo porque siempre estoy muy apasionado y muy puntual. Y hermano, me estaba bañando en el hotel, el cuarto era una bañera con una cortina. Entonces listo, me bañé. Cuando voy a salir de la ducha, pues me tocaba levantar el pie para salir por encima de la bañera. Parce, pisé en falso y me resbalé y con el borde de la bañera me pegué aquí. ¡Pum! Y yo era en el piso de ese baño. Yo decía, "Ay, no puede ser". Justo. Ay, Justo voy a empezar a grabar una película de este calibre y me partió una costilla. No puede ser. No puedo ser tan de buenas yo en esta vida que por eso me pasa esto. Mano, y yo en el piso con ese dolor tan berraco, yo me tocaba. Y te partiste una costilla. Recuperé el aliento y gracias a Dios no me partió una costilla, pero parce, pudo haber pasado lo peor. No, claro, Sí, donde, claro. donde yo me parto una costilla y en ese momento, parce, no grabo. No, No, claro. claro. Y me además perdí peligrosísimo. la gran oportunidad de mi vida. Claro. Recuperé el aliento, me organicé, me bañé, pum, me vestí y listo, hermano, empecé el rodaje. Estaba muy a la expectativa, las indicaciones muy bien, lo que ellos querían muy bien. Entonces dije, bueno, sí voy a poder. Sí voy a poder, y todo el tiempo tenía voz de aliento de muy bien y tac, y nos está gustando mucho lo que está pasando. Y después de haber rodado en Medellín, en Santa Fe de Antioquia, en muchas partes, volamos a Santa Marta a grabar por allá unas escenas, y un día de esos el asistente de dirección me llama y me dice, Mauro, te necesitan a las 9 de la noche en la habitación tal para que subas. Entonces yo, ¿y esa vaina? Bueno, llamé a Alejandro Eda. Alejo, te citaron. Ah, sí, Mauro, me citaron a las 9. Listo, vamos juntos. Entonces llegamos, subimos, tocamos la puerta, nos abrió una señora que era la hermana de Tom Cruise y nos dice, chicos, bienvenidos. Entramos, estaba Doug Liman, el director, el libretista, y Tom Cruise. Nos da la bienvenida, nos sentamos, sale la chef personal de Tom Cruise y nos dice, chicos, para el día de hoy tengo tal y tal cosa, corvina no sé cómo, con hierbas no sé cómo. Entonces dice Tom Cruise, dice, muchachos, los cité aquí porque quiero agradecerles por lo que está pasando, estamos muy contentos con el trabajo de ustedes, y les mandé a preparar una cena especial para ustedes. Entonces, ay, qué lindo. entonces este man nos hizo ese detalle, Lo weón. que es Uy, el ser qué bonito. un buen ser humano, ¿no? Entonces, sí, el eso man- cambia mucho. Listo. Entonces terminamos rodaje aquí y yo me fui. Estábamos con mi esposa por allá en las islas de San Bernardo. Pues ya después de haber grabado películas, nos merecíamos unas Un vacacioncitas. descansito. Sí, entonces ya llevamos una semana por allá, una berraquera, hermano, y me entra una llamada y me dice Andrés Barrientos, Mauro, ¿qué más? Hey, Mauro, parce, esa gente quiere seguir grabando con usted, prepare maleta porque usted viaja mañana para Estados Unidos, weón. Y yo, chanfle. A mí miro a mi esposa, cuelgo, listo, parce, todo bien. Mi amor, se acabó el paseo. ¿Qué pasó? Mañana voy para Estados Unidos porque los de la película quieren seguir grabando conmigo. Entonces, listo, parce, llegué a Bogotá, no sé qué, y a las 5 de la mañana estaba cogiendo un vuelo para New Orleans. Otra cosa, weón, otra cosa. El tratamiento que te dan, esa gente piensa en cada detalle, te tratan muy bien,
llegué a New Orleans, después fui a los estudios donde graban CSI New Orleans, ahí quedaba mi camerino y todas las cosas, weón. Parce, de aquí, el puesto del tinto de los técnicos era como, parce, por ahí unos 15 metros, llenos de cuanta cosita usted se pueda antojar, de chucherías, de dulces, no sé qué, de frutas. Yo fui a tomar un cafecito de ahí, de la grequita de ahí, y me dijeron, no, señor, no, este no es el café de ustedes, este es solo el de los técnicos. Usted tiene una persona que se encarga de traerle lo que usted quiera. Y yo, padre, yo iba a tomar mi vasito. Sí, no me dejaron. Vino la señora, me dijo, ¿qué quieres que te traiga? No sé qué. Y le pedí un tintico, pues, con 2 pendejaditas. Y yo decía, parce. ¿Qué diferencia? No. Entonces, el hotel, el camerino, parce, todo, absolutamente todo, hermano, a lo que vos necesitaras, bueno, te lo conseguían. Impresionante. Entonces, listo, ya 10 días en New Orleans, 5 días en Miami. Tuve que ir a la Florida a sacar el permiso especial de trabajo. Entonces, me dieron mi Social Security y todo. Entonces, listo, ya me devolví a Colombia, se acabó el paseo y la aventura y listo, pues iba saliendo yo con mi maletica y bueno, ahora me toca coger un taxi para irme para la casa. Sí, normal. Parce, cuando salgo yo, había un man con un letrero que decía Mauricio Mejía, entonces llegué, me montaron una van, pum, hasta la casa. Por eso te digo que pensaron hasta el último momento. Ahí, yo estuve en Bogotá, te llevaron hasta la casa en Bogotá cuando llegaste a Colombia. Wow. Oh, papá. ¿Y tú sientes que ese trato mejora la calidad de la actuación? Sí, y sé que mucha gente va a decir, ay, pero es que esa gente tiene mucho presupuesto y no sé qué. Dice un gran maestro, para mí es el rey Midas de las novelas en Colombia y sobre todo de las novelas de comedia, que se llama Mario Rivero. Él dice, porque siempre a él en su método de trabajo, él se toma el tiempo de diseñar todo para que las cosas salgan muy bien, pero resulta y pasa que siempre lo están acosando, porque ya no hacemos cantidad de escenas, sino cantidad de minutos. Ajá. ¿Sí? Antes eran, no, vas a grabar 10 escenas diarias, no, son minutos los que necesitan. Entonces le decían, Mario, pero es que esto es un negocio, y él les decía, sí, esto es un negocio, pero si se hace bien es mejor negocio, claro. Porque resulta y pasa que esa era la época donde las novelas como Café y Betty la Fea le dieron la vuelta al mundo, porque se hicieron muy bien y porque él fue uno de los él fue el director de Betty la Fea y de estas novelas que le dieron la vuelta al mundo y se hacían muy bien. Entonces, si se hacen bien son mejor negocio porque las van a vender a todo el mundo con una muy buena calidad. Entonces, si a ti te dan, chicos, si a ustedes les dan un transporte como Bogotá es una ciudad muy difícil del tráfico, pero si te dan un transporte que te recoja y te lleve a la casa, algo tan sencillo como eso es beneficio para el actor y para tu actuación. ¿Por qué? Porque en esa hora y media, 2 horas que te demoras en un trancón en la mañana llegando al canal o a la locación, son 2 horas que tú las puedes dedicar a estudiar las escenas que te tocan o a repasarlas, ¿sí me entiendes? Entonces tú vas a llegar mejor preparado. ¿Por qué? Porque es que si tú estás en una novela o en una serie, tú grabas 12 horas al día, desde por la mañana hasta el final del día, y te toca coger tu carro y manejar esa hora y media o esas 2 horas para llegar a tu casa. O sea, manejar cansa y vas a llegar a tu casa mamado y obviamente te toca estudiar para sentirte tranquilo contigo mismo de que ya sabes qué va a pasar mañana y te acuestas a dormir. Entonces, entre más cómodo estés para realizar tu trabajo, entre más descansado estés, obviamente te va a rendir más. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces hay locaciones que son muy costosas. Por ejemplo, una casa muy bonita, a la producción le vale una cantidad de dinero. Resulta y pasa que los actores tenemos solo 12 horas de trabajo. Anteriormente grabábamos 16, 18 horas y al otro día teníamos que estar temprano grabando, pero
por ley son 12 horas, pero muchas veces no alcanzaste a hacer todas las escenas que te hacen que en esas 12 horas. Entonces, muchas veces la producción te dice, Mauro, solamente nos queda una escena, nos ayudas porfa porque esta locación solo la tenemos hasta hoy. Entonces, si te han tratado bien, si te han ayudado con tus cosas, con tus permisos, con la comodidad tuya, que tienes un lugar adecuado para descansar entre escenas y tú eres consciente de que te están tratando bien y te dicen queda una escena porque pues nos va a costar mucho dinero, pues tú dices que sí, que todo bien. Pero si no te están dando buenas condiciones, si no tienes un lugar adecuado, si no tienes lo mínimo que es el transporte y todas estas cosas, ya cumpliste tus 12 horas, tú ya cumpliste. Si te están cuidando y te están consintiendo, cuando te piden esa clase de favores, obviamente vas a decir que sí y todo siempre es en función de un buen ambiente. Si te tratan bien, vos respondés. Recíproco. ¿Sí o no? Claro. Y nuestra última pregunta. La más difícil. La más difícil de todas, Sí. que siempre se lo hacemos a todos nuestros invitados. ¿Tú qué nombre le pondrías? Él es nuestro tercer invitado. Ah, ok. Sí, el Pues, integrante. Sí. pues bueno, todo el mundo lo puede ver como un símbolo de muerte, pero pues para mí es en lo que terminamos después de esta vida y pues nada, no le tengo ningún culto a este tipo de objetos. Okay. Yo considero que la muerte es algo inevitable, todos tarde o temprano tenemos que llegar allá. Y él ya está allá. Pero ¿qué nombre tendría? O sea, ¿cómo lo llamarías? Le puedes poner cualquier nombre a nuestro integrante. ¿Cómo se podría llamar? Pues yo lo veo sonriente, entonces puede ser Caja. ¿Qué Caja? Qué caja de nombre. Sí. Bueno, entonces con esto cerramos. Mauro, muchas gracias por venir. ¿Cuáles son tus redes, proyectos? Bueno, Mauro Mejía Oficial en mis redes sociales, proyectos nuevos, viene una serie de Netflix que se llama Goles en Contra, no se la pierdan, está para noviembre. Buenísimo. Brutal. Para noviembre del 2022. Sí, del 2022. Bueno, mi Instagram es @mariajosepov. El Instagram del podcast es @trasescena el podcast para que lo sigan. Y el mío es @sebastian.giraldo. Y bueno, ya saben, si les gusta este contenido, denle like, compartir, suscríbanse no solo en Facebook, sino en YouTube, todas las plataformas digitales, Spotify, etc. Bueno chicos, Majo, Sebas, muchísimas gracias por esta invitación. Aquí voy a estar cuando me necesiten y cuando quieran. Los quiero mucho. Muchas Igual. gracias. Estamos hablando. De que es el tras escena de la actuación, no solo de los actores, sino también directores de casting, productores. Y ya eso se manda al director de casting y ya ellos escogen junto con producción cuál es el actor que se queda. Para mí un buen actor es una buena persona, un buen ser humano. Creo siempre que en un casting hay muy poco tiempo. Estimula al personaje para que siempre haga eso de alguna manera diferente, no sea una vaina repetida. Te van a llegar 10 castings que están en la misma intención y el que entendió y el que transitó, esos son los 2-3 castings que uno dice, este entendió la escena. Tratar de forzar las cosas es lo que hace que uno a veces se tilde.